eh, la congregación que queremos ser, digamos, la congregación que quisiéramos ser, Nosotros debemos fijarnos como metas espiritualmente. Usted sabe que todos por lo general tenemos un proyecto de vida, sabemos lo que queremos, hablándolo materialmente, qué estudiar, qué metas alcanzar, en fin. Entonces, por eso trabajamos, por eso luchamos. Y hablándolo espiritualmente, yo creo que también valdría la pena y sería interesante que nos propusiéramos algo en metas espirituales. Y yo he estado soñando y pienso en la congregación que me gustaría pastorear, la congregación que ahí me gustaría pastorear y a la que yo quisiera invitar esta mañana a que nos interesáramos y nos motiváramos por mejorar, por superar algunas metas espirituales. Porque a veces lo que no nos permite como crecer espiritualmente es que no tenemos como objetivos, no tenemos claro qué queremos espiritualmente. Entonces nos parece que todo se resume a venir a la iglesia, y gracias a Dios por eso, y es importante hacerlo, pero muchos no pasamos de ahí. Y yo creo que la meta es crecer, porque la Biblia lo dice, hasta que todos lleguemos. La Biblia nos plantea metas. La Biblia nos habla de metas. Pablo hablaba de tener una meta a la cual él renunciaba a muchas cosas para alcanzar la meta que se había propuesto en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, me parece importante que nosotros debemos tener metas y desafíos espiritualmente, cosas que quisiéramos lograr, que cada uno más que nadie sabe qué cosas usted tiene y debería superar en muchos aspectos. Y vamos a hablar entonces la iglesia o la congregación que deberíamos ser y que sirve a Dios en tres aspectos fundamentales. La iglesia que yo sueño y la iglesia para la cual yo quiero pastorear es una iglesia que sirve al Señor en tres aspectos fundamentales. El primero bien podría ser el servicio a Dios a través especialmente de los dones espirituales. El segundo podría ser el servicio a Dios a través del amor. Y el tercero podría ser también el servicio a Dios a través de mis bienes. Quiere decir que yo sirvo a Dios cuando ejerzo los dones espirituales. Yo sirvo a Dios cuando amo a mi prójimo y cuando amo a mi hermano y cuando amo a mi congregación, a mi iglesia. Entonces le sirvo por amor. Y desde luego también participo a la iglesia con mis bienes, porque sirvo también con mis bienes. La iglesia primitiva, que es la que estamos leyendo aquí, el modelo de congregación. Ustedes saben que los hechos de los apóstoles, que es muy importante que nos dedicáramos a conocer más a fondo los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo. Se dice que los hechos de los apóstoles, ahí está condensado todo lo que es la historia de la iglesia primitiva. Obvio que cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la primera congregación que existió. Y ahí es el modelo. Yo pienso que las congregaciones pentecostales siempre deberíamos revisar los modelos bíblicos, porque yo creo que nos hemos apartado en algunos aspectos
de los modelos bíblicos. Yo siempre digo, por ejemplo, el modelo económico. El modelo económico, por hacer un paréntesis, bíblico, no es el que hoy en día practicamos. El modelo bíblico para hacer la obra de Dios, según lo vemos en la Biblia, es muy sencillo. Moisés simplemente le pidió al pueblo que trajera la ofrenda para hacer la obra, y el pueblo estuvo tan dispuesto a apoyar y fue tan generoso que ya sabemos, Moisés tuvo que decir: no traigan más, porque la generosidad de la gente era desbordante, y es el modelo bíblico. Pero hoy en día hay que hacer empanadas, hay que hacer buñuelos, hay que hacer almuerzos, hay que hacer huellas, hay que meter en un poco de cosas, algunos hasta hacen rifas, tamales, y eso no son modelos bíblicos, pero hoy hay que hacerlo porque de alguna manera estamos más dispuestos a que quede 500 pesos de utilidad por la venta de un buñuelo que a dar los 500.000 pesos sin el buñuelo. Queremos el buñuelo para los 500, lo cual no debería ser así, porque el modelo bíblico es simplemente dar voluntariamente. Yo siempre digo que yo no me imagino a Moisés rifando un camello del desierto para hacer el tabernáculo. ¿Usted imagina? Vamos a hacer tabernáculo a Jehová y rifo este camello que juega el próximo domingo. O María por allá, tamales para pro templo. Yo no me imagino a María, ni a Moisés, ni a Aarón, ni a ninguno de los hombres haciendo nada. Por eso simplemente Moisés dijo: traigan, y todos trajeron. Pero es por decir algo, hay modelos bíblicos que el abandono de esos modelos nos lleva a forzar muchas las cosas y sin los resultados que deberíamos tener. A veces trabajamos más y logramos menos, porque el modelo no es el bíblico. Y cuando hablamos de modelos bíblicos, igualmente hay modelos espirituales, y por eso digo, el modelo de iglesia primitiva, ¿cómo era? Acabamos de leerlo. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Obviamente que hoy en día hay cosas que no podemos replicarlas en el mismo modelo porque hay circunstancias cambiantes, ¿verdad? Pero por lo menos sí nos deja como unos parámetros a seguir. Entonces dice el verso 46, bueno, el verso 45: vendían todas las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué tal es el modelo? Yo creo que muchos dicen una vez: yo no. Y estoy de acuerdo con usted, porque imagine usted ese modelo. Entonces aquí todos tendrían que vender sus casas, sus fincas, sus carros y traer aquí al pastor ¿no? Y más de uno va a decir: yo no le camino a eso, pastor. Y es verdad que no es un modelo a replicarlo hoy literalmente, pero sí nos está enviando un mensaje de lo dispuesto que estuvieron estos primeros cristianos a despojarse de todo. No nos gusta mucho eso porque es que suena fuerte. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Claro está que eso después Pablo lo corrigió, porque eso generó dentro de la iglesia mucha deshonestidad en algunos, porque los que no tenían nada se comieron de los que sí tenían algo. Entonces se fomentó mucho la ociosidad. Se dice que muchos entonces volvieron ociosos. Como aquí nos dan la comida, entonces nos hacemos cristianos para que nos sostengan. Y esos modelos todavía replican por ahí. Hay mucha gente que busca congregaciones donde les ayuden materialmente porque no ven la necesidad espiritual, sino la necesidad estomacal. Y en verdad, así hay que ayudar, sí hay que ayudar. Pero ojo, la ayuda debe estar muy condicionada a ciertas circunstancias. Pablo manda que hay que amonestar los ociosos,
¿no? La gente que quiere vivir a costillas de los demás, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces todos a trabajar, unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos que trabajar. Eso lo replicó el apóstol Pablo después de que, porque ellos también se dieron cuenta que habían cometido errores, por ejemplo, eso de vender sus propiedades y traerlas, ¿no? Fue un error, bien intencionado en cierta manera, pero la forma no fue exagerada, porque generó, como ya dije, en otros a vivir a costillas de los que tenían. Amén. Pero sí hay cosas que sí son valederas para este tiempo. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, a mí me gusta mucho esa expresión, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. Yo sigo pensando que un modelo congregacional fuerte en amor, fuerte en convicciones espirituales, fuerte en fraternidad, fuerte en entrega, en compromiso, se evitaría la iglesia mucho trabajo y que generalmente da muy pocos resultados. Parece que ese modelo de congregación lo copiaron muy bien los tesalonicenses. Siempre me fascina ese modelo de evangelismo, que debería ser también un modelo de evangelismo a replicar hoy en día nosotros. Fíjese usted que dice la Biblia hablando de los tesalonicenses. En primer lugar, habían conversiones muy genuinas. La conversión a Cristo debe ser muy genuina, debe ser notoria. Amén. Que es lo que yo vengo diciendo en los mensajes anteriores, porque se carece mucho de esa. Hoy en día las conversiones no son tan notorias. Amén. ¿A qué me refiero? Que no son muy influyentes. Yo recuerdo que la iglesia al principio, cuando alguien se convertía de una familia, era una conversión tan influyente que ahí venía el papá, venía la mamá, porque era una fe que era influyente y era un testimonio muy real, porque los esposos veían cómo su esposa realmente tenía transformación, cambio, ¿no? Igualmente la esposa como el esposo, los hijos como los hijos, y se replicaba unos modelos de auténtica conversión. Amén. Entonces la gente no había que presionarla con discursos evangélicos, con discursos teológicos, sino que la gente veía los efectos del evangelio. Porque cuando la gente ve los cambios, la transformación, eso es más evidente que un discurso. Entonces los cristianos estamos llamados a vivir un evangelio genuino, un evangelio auténtico, un evangelio influyente, un evangelio testimonial, no solamente en palabras, sino en lo que vivimos. Amén. Gloria a Dios. Las conversiones, entonces, cuando son auténticas, influyen mucho en que las congregaciones crezcan, porque la gente se convierte más por lo que ve que por lo que oye. Amén. La conversión de la iglesia, fíjese usted, de tesalonicense, primeramente fue una congregación que se convirtió por la influencia directa del Espíritu Santo. Me gustó mucho el tema que estaba tratando el hermano Alex esta mañana, hablando de la obra del Espíritu Santo, que eso es un modelo de conversión y es un modelo bíblico. Los hombres primitivos no estudiaron teología, que yo tenga conocimiento, porque eran hombres humildes, sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos,
tenían profesiones muy sencillas, muy humildes, y Dios los llamó y los llenó de su Espíritu Santo y fueron los grandes reformadores del mundo. Porque no es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es un modelo bíblico que hoy en día hay que recuperar. Porque hoy, yo siempre digo, hoy sabemos mucho, pero tal vez creamos menos. Y antes sabíamos menos y creíamos más. Porque esto no es tanto de saber, sino de creer. Porque para el que cree, todo es posible. Y para el que no cree, así tenga el conocimiento que tenga, pero no pasa nada. Amén. Porque aquí no se trata de cosas naturales que podamos experimentar, que podamos analizar, que podamos cuantificar. Aquí se trata de un poder sobrenatural, que es el poder de la grandeza de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. A mí no me da pena decir que soy cristiano, porque el Evangelio no es una religión de escapularios y de camándulas. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio es una potencia. ¿Y por qué es potencia? Porque es el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No necesitamos profesionales, necesitamos hombres ungidos del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo produjo conversiones genuinas, porque para ser engendrados en la palabra, solamente el Espíritu Santo puede convencer al hombre de pecado. Así lo dice la Biblia. Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado. Porque ¿quién puede convencer a otro de pecado? Nadie. Esto tiene que ser un convencimiento directo de parte de Dios. Y cuando hay ese convencimiento, hay una real conversión. Porque a mí no me está convenciendo la filosofía de la teología, me está convenciendo el mismo Dios que me está revelando su palabra. Y ese fue el modelo de conversión que tuvo la iglesia de Tesalonicenses. Mire usted lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, y dice Pablo, hablándoles a ellos, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, Pablo dice, pues nuestro evangelio, o sea, el evangelio que predicaron ellos, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque hay el evangelio palabrero, y hoy sí que lo hay, evangelio palabrero. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, pero fíjese bien lo que dice ahí, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y esta gente se convirtió tan poderosamente al evangelio que, fíjese, adelantándonos un poco, lo que dice el verso 8. Vea, partiendo de vosotros, de la iglesia de Tesalonicenses, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero para servir al Dios vivo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sí, me estoy explicando. La misma gente cuenta, oiga, ese vecino mío como era de mal hablado, como era de... Bueno, y hay gente que aunque no sea mal hablado, igual es pecador. Ese como era de ladrón, ese como era de vivo, ese como era de mala gente, y se convirtió, que tú lo vieras ahora, ese señor, quién es todo un caballero, y ese hombre, ¿dónde se...? ¿Quién pudo haber hecho eso?
Eso no lo hace la universidad, ni lo hace la educación, ni lo hace la cátedra. Esas cosas no se logran con terapias. Esas cosas solo las logra quien cree que Dios es poderoso para transformar la vida. Amén. Entonces eso es lo bonito. O esa señora, ahora esa muchacha que eso mantenía por ahí no sé qué, en qué cosas, y tú la vieras ahora cómo se viste, mírala que anda con la Biblia, mírala cómo evangeliza, cómo habla. Así éramos la iglesia primitiva y así comenzó la iglesia pentecostal, pero hay muchas cosas que se han ido degenerando, y nosotros no podemos perder nuestra identidad. Nosotros no somos una agrupación simplemente religiosa. Nosotros somos una iglesia nacida del poder y de la gracia de Dios, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Yo siempre digo, y así lo he aprendido, la iglesia es una nueva creación, porque con la iglesia se comienza la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El primer Adán fracasó, pero el segundo Adán está resucitado en Cristo Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Ellos mismos cuentan qué conversión, qué transformación, qué cambio. Pero qué tal cuando la gente dice, este es que evangélico, si tú lo vieras. Claro que tampoco, porque no somos perfectos, somos seres humanos. Las gentes realmente no deberían fijarse en nosotros, pero entonces ¿en qué se van a fijar? Porque de todas maneras siempre las cosas entran por los ojos. Amén. Pero claro, también hay que tener en cuenta que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí, seamos francos, que los buenos testimonios ayudan mucho a que la gente crea el evangelio, y los malos testimonios también influyen mucho en que la gente denigre del evangelio. Nosotros somos responsables, amén, somos responsables porque somos cartas ¿qué? Abiertas para que la gente las lea. ¿Qué dice aquí? Cristiano, nacido de agua y de espíritu. No es un perfecto, no es un Dios, pero por lo menos sí se parece, porque lo que tenemos que recuperar de nosotros es la imagen de Cristo, que fue lo que dañó el pecado, fue lo que desfiguró el pecado, pero en Cristo estamos siendo restaurados. La gente cuenta cómo vosotros os convertisteis de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Nosotros aquí estamos sirviéndole al Dios vivo, y lo que está vivo está vivo. Todo organismo vivo se transforma, se desarrolla, crece porque está vivo. Si usted tiene el Cristo vivo, usted no puede estar muerto, usted tiene que tener vida. Y donde hay vida, hay poder, hay dinámica. Dele gloria al nombre de Jesús. Ese es el modelo de conversiones, genuino, transformación, cambio. Alabado sea el nombre de Jesús. Resumamos esto para ir terminando ya. La iglesia primitiva, vamos a seguirlo viendo más adelante, pero la iglesia tenía 5 aspectos muy fundamentales. Primero era digamos que la iglesia de Jerusalén, encontramos los 5 propósitos de la iglesia primitiva. Primero, digamos, la adoración. La razón de ser de la iglesia es celebrar la presencia de Dios, pero ojalá sea la presencia de Dios. La iglesia está para que aquí en la tierra celebre la presencia de Dios. En ningún lugar se puede evidenciar la gloria de Dios como en la congregación donde se adora en espíritu y en verdad. Es cierto que Dios está en toda parte. Yo creo eso porque Dios es omnipresente.
pero no en todo lugar se manifiesta su gloria. Su gloria se manifiesta donde hay dos o tres que en su nombre estén. Allí estaré yo con ellos. Y tenemos la responsabilidad de que la gente que venga a reunirse con nosotros sienta que esto no es una religiosidad ni un ritualismo, sino una celebración de una resurrección, que Cristo está vivo y que lo adoramos con pasión, con gozo, con alegría. La iglesia tiene que dar testimonio, porque Dios busca adoradores que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. En espíritu, porque aquí Dios trasciende por su espíritu, y en verdad, porque lo mío no es hipocresía religiosa, no es apariencia religiosa, es que en verdad yo sé a quién le he creído y sé que Él es poderoso para hacer grandes maravillas, y estoy adorando a un Dios que yo estoy encarnando en mi vida. Oh santo Dios, oh santo Dios. Hermano, cuando existan esas congregaciones, no habrá que ir a buscar la gente. La gente quiere estar donde está Dios. La gente quiere estar donde hay paz. La gente quiere estar donde hay amor. La gente quiere estar donde hay santidad. El mundo está poseído por el demonio. Está lleno de guerra, está lleno de maldad, lleno de adulterio, lleno de guerra y de perversidad. Donde hay lo contrario, alguien quiere pasarse de allá para acá. Esto es un infierno, pero aquí hay paz, aquí hay amor, aquí hay verdad, aquí hay sinceridad. Aquí venimos a adorar a un Dios que es espíritu y que es vida. Porque ese es el modelo de la iglesia primitiva. Lo acabamos de leer. Y Dios, ¿qué dice? Añadía la iglesia. Porque Dios busca una iglesia a la cual Él pueda añadir. Yo no soy el que añado ni el que traigo a nadie aquí. Yo simplemente doy testimonio del que el que me trajo a mí a esta iglesia hace 45 años, siendo un paralítico, siendo un hombre sin ninguna esperanza, y me ha dado todo lo que me ha dado. Ese Dios que me trajo a mí también lo puede traer a usted y lo puede convertir en un verdadero adorador de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Eso es. Ese es el modelo. Pero tenemos que dar testimonio de que realmente, amén. Yo estaba una vez predicando el culto pentecostal y dice así, dice que la celebración del culto, cuando venimos a celebrar la presencia de Dios, entonces estamos leyendo que dice, por ejemplo, Corintios 14 y el verso 26, ¿qué pues hay, hermanos, cuando reunís? ¿Qué hay? Entonces dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué hay cuando se reúnen? Hay manifestación de Dios por el hablar en lenguas. Hay manifestación de Dios por la sana doctrina que se predica y Dios la confirma, porque nosotros no estamos aquí para hacerle, como decimos a veces, culto al culto. Estamos aquí para hacerle culto a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si la iglesia volvemos a ese principio, aquí llega la gente buscándonos. Aquí llegará la gente buscándonos. Me recuerdo mucho una anécdota que citaba el hermano Zúñiga. Hermano Zúñiga citaba una anécdota y decía que una vez se prendió un templo. Ya se los he dicho alguna vez. Se prendió un templo. Y cuando ese templo se prendió,
el vecindario se volcó. Entonces el pastor, asustado, salió y vio tanta gente. Entonces le dijo a uno que estaba ahí: vecino, ¿usted por aquí? Y dijo: sí, pastor, es que usted no había tenido antes un incendio. Entonces él decía que muchas iglesias no pasa nada porque no hay incendios. Incendios, digo yo, no literales, que Dios nos guarde. ¿Qué tal un incendio ahora? Desbandada total. Pero qué bueno un incendio espiritual. ¿Qué piensan ustedes? Qué bueno un incendio espiritual. ¿Por qué no provocar un incendio espiritual? ¿Por qué no hacer que cada uno de ustedes sea como un tizón prendido y comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y comience el Espíritu Santo a quemar el pecado y a quemar tanta grandeza, tanta vanidad, tanta vanagloria, tanta hipocresía, y nos convirtamos de veras a Cristo, porque el Espíritu Santo comience a moverse? Aleluya. ¿Cómo se dice? ¿Necesitamos pirómanos? ¿Sí? Vuélvase un pirómano, hermano, una pirómana. ¿Está bien dicho? Más o menos, ¿no? Qué bueno que nos convirtamos en eso, encendedores, encendedores. Hermano, ¿quién no va a querer estar donde está Dios? Oh, aleluya. Eso era lo que movía a David a venir al templo. Amén. Eso es lo que a David le movía a venir al templo. Una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para inquirir en su templo y para admirar la hermosura de Jehová. Oh, Jesus, man, how are you this? Cultos pentecostales, avivamiento pentecostal por una profunda adoración. Y cuando se adora a Dios, entonces también se evangeliza. Mire, hermano, con solo una persona que nos visita, estar al lado de una persona que está haciéndole culto a Dios, la está evangelizando sin decirle nada. Pero usted está diciendo: así se adora a Dios. Así, así, así se adora a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así, así, y así se alaba a Dios. Qué bueno poder decirle al hermano y al amigo: así se alaba a Dios, así se glorifica a Dios, así se le hace culto a Dios, así se siente la presencia de Dios. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. La gente está cansada de religiosidad, mano. La gente está cansada de ritualismos. Y claro, Dios también se cansó. Dios se cansó con Israel porque no sabían sino hacer sacrificios. No sabían sino sacrificar novillos y toros. Pero un día David dijo: sacrificios y ofrendas no quisiste. Abre mis labios, Señor. Tengo muchos toros para sacrificarte a ti. Tengo mucho de dónde dar ofrendas. Tengo muchas cosas que puedo hacer por ti,
pero no son suficientes. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que le daría, ni quiere holocausto. Los sacrificios de Dios de un espíritu contrito y humillado, ese no lo despreciarás tú, oh Dios. Oh Samayi, y Mahamayuni Samaye. Aleluya, aleluya. Un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. No quieres sacrificio, no quieres holocaustos que yo te daría. Entonces abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Permíteme que te alabe, que te adore. Oh, mi hermano de mi alma, yo deseo ser pastor de una iglesia pentecostal. Aleluya. No pentecostal solamente por razón social, por razones espirituales. Aleluya, aleluya, aleluya. La adoración era el principal ingrediente que tenía la iglesia primitiva, porque estaban en comunión. Amén. Yo quiero dejarles ahí, hermanos, porque quiero seguir con este tema. Amén. De estas 5 facultades, la adoración, y la adoración genuina lleva a la evangelización. Nos convierte en evangelizadores. Amén. Póngase en pie, hermano. ¿Usted no siente como adorar a Dios de pronto en su corazón? Levante su mano y dígale algo a Dios ahí en su banca. Aleluya. Dígale algo a Dios de corazón. Dígaselo duro, con libertad. Dígaselo con libertad. Señor, tú conoces mi corazón. Señor, abre mis labios y deja que mi boca publique tu alabanza. Señor, estoy cansado de venir al culto y culto y culto y culto. Quiero el Dios del culto. Quiero el Dios que cambia, que transforma, que llena, que da paz. Si quieres venir a este altar, puedes hacerlo. Y si no, lo puedes hacer en la banca, pero adora a Dios. Adora a Dios.